Hugo Robin ya está de regreso y ahora más saludable que nunca. Continuamos. Gracias, Dulce. Continuamos. Muy bien, vamos a seguir con algunas otras inquietudes que tenemos. Idalia Salazar García, por cierto, Anaí Borboya, espero que te haya contestado tu pregunta. Quizás no de la forma que quisieras, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿no? Idalia Salazar García dice, Asunto Varices, nos escribe de Guadalupe, Nuevo León. Mensaje. En los últimos meses al hacer ejercicio, cosa que me gusta hacer, pero las piernas las siento más cansadas y con cualquier roce o golpecito se me hace un moretón que parece que me patearon abajito de la rodilla y en mis muslos a los lados yo tengo más arañitas. Tengo 44 años y me encanta todo lo que compartes en tu programa. Referente a eso, creo que tus programas son para que hagamos conciencia y valoremos más nuestra salud. Ok, Idalia. Dices que siente las piernas más cansadas y con que roce o golpecito se te hace un moretón. Eso, primero que nada, son varias cuestiones. Número uno es, tienes que desintoxicarte de pies a cabeza. Mínimo una limpieza intestinal profunda y limpieza profunda de hígado y vesícula biliar. Porque todos estos procesos reparativos de la sangre que nos van a llevar esa fluidez y pureza, el hígado es el que se encarga de ello. A la misma vez que si hay mucha materia fecal o mucosa acumulada en los intestinos, entonces eso va a generar autointoxicación, lo cual termina virtiendo depósitos de ácidos y otras toxinas sobre partes como arterias y venas, y a la misma vez ejerciendo una presión. Las personas que tienen mucha materia fecal acumulada, los intestinos empiezan a expandir y empiezan a presionar, oprimir a otros órganos, a la misma vez que entre el espacio libre que había entre ellos se pierde oxigenación. Esa es una de las cosas más básicas, ¿no? Y la otra es deficiencia marcada de minerales que puedes tener, particularmente zinc y magnesio, por lo que estos realizan sobre la oxigenación del cuerpo a la misma vez que hierro. A lo mejor tienes deficiencia de hierro en sangre. Y a la misma vez lo que tiene que ver con una correcta oxigenación por falta de ejercicio. Mi recomendación más óptima es que brinques en un trampolín todos los días. Solamente se requiere de 10 minutos. Un trampolín no cualquiera, mi recomendación exclusiva en cuanto a calidad se refiere es el Cellar Sizer que tenemos en nuestra tienda, o lo puedes comprar en Estados Unidos también, ¿no? Y ¿qué más? Y finalmente una deficiencia marcada de enzimas, particularmente amilasa. Si te vas a leer nuestros artículos de enzimas en Lifezyme y en lo que viene siendo Veganzyme en nuestra tienda, ahí viene los problemas de salud que se generan por una deficiencia de enzimas proteasa para digerir proteínas, lipasa para digerir lípidos y amilasa para digerir carbohidratos. Y en donde dice amilasa, una de las características principales es que se te hagan moretones fácilmente y que tardes en recuperarte. Esa es meramente una deficiencia de enzimas, ¿no? Es por eso que recomendamos consumir enzimas aun cuando tus alimentos sean crudos. Recomiendo que las adiciones, debido a que te van a dar más digestión, más beneficios y vas a poder tener una mejor salud todos los días, ¿no? Entonces, algunos cuantos detallitos que consideres y también un filtro de regadera, ¿no? Por las cuestiones del agua en la llave, ¿no? En cuanto a tu comentario sobre Dulce, lo voy a omitir porque francamente se me hace estúpido. No estoy tratando de ofenderte. Muy bien. Daniel Edmundo Zúñiga Sánchez nos escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el asunto es calidad del agua de beber. Sé qué tal, Hugo Robin y equipo de Hugo Robin Radio, ¿eh? ¿Oíste, Omar? Equipo de Hugo Robin Radio, ¿eh? Hugo Robin Radio. Un saludo desde Chiapas. Mi duda es la siguiente. En el episodio 2, donde se habló sobre hidratación, no mencionaste qué tipos de agua son las más recomendables para tomar hoy en día. Solo se mencionó el agua que se somete a ósmosis inversa, pero me gustaría saber más qué tipos de aguas alcalina del tema del pH, también podrías aclararlo. Agua de manantial, tipos de filtración, etcétera, son las más óptimas hasta el momento, aunque en tu audio sobre radioactividad de Fukushima recomendaste el agua destilada. ¿Esta agua sigue siendo la única recomendada por ti? Y algunas otras cosas más, ¿no? Bueno, en fin. Sí, el agua que yo más recomiendo es el agua destilada. Y porque las principales características que yo busco, en suplementos, en alimento, en el aire, en el agua, en todo, es la pureza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tóxico y entre más evites intoxicarte, más garantía vas a tener de una salud radiante y de poder gozar y disfrutar tu vida, ¿no? Entonces el agua que yo más recomiendo es el agua destilada.
¿Por qué? Porque elimina el 99.99% de las impurezas del agua, incluyendo la vibración de las toxinas. El ósmosis inversa está bien. Es un proceso que a secas está bien. Es lo más abundante que tenemos, es lo más económico que tenemos. Tanto que tenemos, al menos en México, una abundancia de plantas tratadoras de agua en donde una persona puede llegar y cómodamente por ridículos 7, 8, 9 pesos llevarse un galón de agua a la casa, ¿no? En algunos lugares del mundo no tienen estas habilidades, pero pueden comprar los sistemas para ponerlo abajo del zinc, para toda la casa, etcétera, ¿no? Es bueno a secas la ósmosis inversa, pero no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad de filtración entre un 95 a un 98, 98.7%. ¿Ok? Ahora, eso es muy bueno el porcentaje, pero a medida en que incrementas tú el número de contaminantes, el porcentaje de filtración sigue siendo el mismo. Pero si, por ejemplo, por darte un ejemplo somero, tienes 100 partículas de contaminantes y lo sometes a esa agua a través de ósmosis inversa, si elimina entre el 95 y el 98%, entonces vamos a decir que tienes 2 partículas de contaminantes. Pero si de repente con el avance del tiempo y la contaminación que cada vez incrementa más en nuestro planeta, en vez de tener 100 partículas iniciales de contaminantes, tienes 1000, el porcentaje de filtración sigue siendo el mismo. Dices, pues es que sigue siendo muy bueno, es el 95-98%. Sí, pero el punto de partida ya no es el mismo, ya incrementó. Y ahora en vez de que tengas 2 partículas por millón de contaminante, ahora tienes 20 partículas por millón de contaminante. Sigue siendo muy bueno, pero a medida que va incrementando la contaminación, el porcentaje, la cantidad va a estar mayor en el agua que estás tomando, adicionado a las frecuencias. La única tipo de proceso de filtración que rompe con las frecuencias de negatividad de los metales pesados, del cloro, del fluoruro, etcétera, es la destilación. Que de hecho el proceso de destilación es el que realiza la naturaleza para desintoxicarse automáticamente. El agua sube por vapor, se condensa y finalmente después cae la lluvia, ¿no? Ese proceso simplemente el hombre lo llevó a la industria, desarrolló los artefactos eléctricos que tenía que hacer o de lumbre y imitó a la naturaleza. Por eso es de que es lo más óptimo que hay. Y el 99.99% sigue siendo lo más óptimo, ¿no? Ahora, muchas personas llamados profesionales de salud, es un argumento que no se acaba, ¿no? No recomiendan el agua destilada porque es un agua muerta y que no tiene estructura, ¿ok? Eso es cierto. Pero después de que destilas tu agua, simplemente regrésale la vida. Regrésale minerales o adiciónale algún tipo de catalizador como Crystal Energy para que le retorne los patrones de comportamiento y se comporte como agua. Aprovechando este tema, quiero decirles que siempre quieres hacerle caso a las personas que resultan estar las más capacitadas o reconocidas como las mejores autoridades del mundo. Para mí y para muchos que están en esta área, reconocemos al Dr. Patrick Flanagan como la máxima autoridad en el tema de la hidratación. De hecho, antes de él, su mentor, el húngaro Henry Coanda, ha sido la persona hasta el momento todavía con la mayor tipo de información, avances, estudios, inclusive patente de dinámica de fluidos que tiene. Más de 500 patentes de dinámica de fluido el tipo, ¿no? Y él fue el mentor del Dr. Flanagan y el Dr. Flanagan vino a terminar la labor que el Dr. Henry Coanda se había quedado atorado. Y es donde desarrolló el producto Crystal Energy, que es simplemente un producto de sílica. La sílica es un mineral asombroso que nos permite transmitir información. Por eso las computadoras en su gran mayoría se producen o se desarrollan a través de Silicon Valley en California, porque el silicón es el que permite traducir información. Eso es lo que hace la sílica en el agua, simplemente transmitir información. Es por eso que si vemos el trabajo del doctor Masaru Emoto, que nos decía que bendizcas al agua, que le pongas palabras de gracias, de te amo, de abundancia, de paz, de iluminación, de todo eso, esa información de lo que representa la palabra lo hace posible la sílica, que se transmita eso y que al final de cuentas cuando el doctor Emoto tomara foto de los cristales se vieran esos cristales hexágonos perfectos, ¿no? Cuando bendigas el agua. Gracias, Dulce. Entonces, es una cuestión de andar investigando y sabiendo y verificando todo esto, ¿no?
Yo lo que hago personalmente, al final de cuentas, si me lo preguntas como tal, Daniel, lo que yo hago es yo destilo mi agua, tengo un destilador que para mí, por cierto, el primer aparato, el más importante que debe de tener en mi punto de vista, claro, estoy haciendo una mención de que este sí es mi punto de vista u opinión y rara vez lo hago. En mi punto de vista, el primer aparato que una persona, una familia debe tener en su cocina es un destilador. Antes que una licuadora, antes que cualquier otra cosa, para mí un destilador, por la importancia del agua. Y después de lo que hago cuando se termina de destilar mi agua, en el recipiente de vidrio que tengo un cristal, como los que tenemos de cristales de balance cuántico, tengo un cristal en el fondo del recipiente y lo sacudo, le hago un remolino, le adiciono Crystal Energy y lo dejo sentado sobre una base, sobre un bloque de imán y se queda sentado mínimo durante 8 horas y eso permite que se estructure adecuadamente el agua. En cuanto a agua de manantial, el agua de manantial la súper mega recomiendo siempre y cuando sean manantiales de mucha altura. Porque de lo contrario, esa altura le permite que la tierra, la arena, todos los tipos diversos de minerales y de elementos que hay, cada vez que sube el agua, se estén filtrando y filtrando y filtrando y filtrando, ¿no? Y esto lo hemos analizado a través de darnos cuenta de que ciertos manantiales como en Hawái, perdón, correcta pronunciación es Hawái, pero lo decimos Hawái, ¿no? En Hawái y otros lugares, las piedras que están ahí para que suban y eventualmente brote el agua del manantial están filtrando y reestructurando al agua. Y por eso nos hemos dado cuenta que ese tipo de manantial es perfecto. Pero cuando son de baja altura, muy cercanos al nivel del mar, puede tener muchos contaminantes, ¿no? Pero en fin, son cuestiones nada más que tenemos que observar. Pero la persona común, para la persona común y sin quitarte valor ni nada, una de las buenas cosas que puede hacer es mientras esté filtrada, mientras no estés tomando agua de la llave, es mínimo el paso que debes de exigirte para poder tener una buena referencia, ¿no? Entonces espero que eso te aclare más tus dudas, Daniel. José Lebrero nos dice, ayuda, lugar portuguesa, Venezuela. Mensaje, hola Hugo, soy José, dedica un programa al insomnio, por favor. Ok, vamos a irnos brevemente a una pausa y regresando voy a hablar un poquito sobre el insomnio. Más de radio sin censura a continuación en hugorobinradio.com.